97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana. Félix Eduardo, a esta hora me encuentro en compañía con Jesús Santaella. De hecho, este es el momento para que empieces a anotar el número de teléfono que voy a compartir contigo, el 787-333-0100. Repito, 787-333-0100. Hablandoinglés.com. Este es el tiempo, este es el momento para que hables inglés, porque ahora te tienes que relacionar vía internacional por los medios digitales. Por eso es que me encuentro con Jesús Santaella. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas tardes, Félix, muy contento, muchas bendiciones de estar nuevamente aquí en la gran familia de Nueva Vida. Jesús, 40 años enseñando, hablando inglés. Así es. En 6 meses. La cosa de a mí lo que me impresiona es 6 meses. Por mi apreciación, yo diría, no es difícil, yo estaría como 2 años. La verdad, es el tiempo, mira, es el tiempo indicado. Antes de explicarte todo nuestro sistema, el mecanismo y todo lo demás, te voy a poner unos ejemplos muy básicos, ¿no? Sabes que en Puerto Rico estamos estudiando inglés desde primer grado, salimos de cuarto año, entramos a la universidad y seguimos trabajando con el inglés. Y siempre nos enseñan la parte científica, ¿no? Lo que es la ciencia del idioma. Y hablar no es una ciencia, hablar es una facultad que todos desarrollamos a través de lo que es la práctica, a través de lo que es la exposición. El mejor ejemplo es cuando nacemos. Aprendemos nuestra lengua materna, escuchando mamá, escuchando papá, escuchamos leche, decimos eche, zapato, decimos papato. Y a través de la gran paciencia negada de nuestros padres, pues logramos entonces decir leche, decir zapato, y ese es el procedimiento único para poder aprender un segundo idioma. En el mundo existen más de 1,500 lenguas y el procedimiento para aprender el idioma que sea es igual que como aprendimos nuestra lengua materna, escuchando, repitiendo y relacionando. O sea, relacionándome con ese lenguaje. Bueno, sí, se utilizan 3 sentidos básicos, que es poder escuchar, que es la parte más importante, poder ver, y lo que es la práctica, ¿no? Lo que es la parte verbal, que por eso te digo, escuchar, poder ver y poder hablar. Son 3 sentidos básicos para poder aprender a hablar. Pero nadie aprende un idioma leyendo un libro. O sea, todos aprendemos los sonidos. Nosotros podemos viajar el mundo entero, podemos comunicarnos en varios idiomas, aunque obviamente el idioma que se utiliza en todos los aeropuertos del mundo y es el idioma, pues, que más se utiliza para las mejores oportunidades de empleo, es el inglés. Pero se puede aprender cualquier idioma si se utiliza el procedimiento adecuado. Por eso es el éxito que nosotros tenemos ya por más de 40 años, porque vamos a enseñar a hablar inglés de la misma forma que aprendimos nuestra lengua materna. 787-333-0100, 333-0100, hablandoinglés.com. Entonces, ¿cuál sería la dificultad que uno tiene en aprender? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con más de 2,000, al estudiante terminar los 6 meses, Félix, ya ha trabajado con más de 2,000 palabras de vocabulario, ha trabajado con más de 80 lecciones y lección por lección se debe pasar una prueba verbal. No es una prueba escrita. Sí vamos a trabajar con la gramática porque es un complemento importante. Y todos nuestros estudiantes al graduarse van a recibir una certificación que está registrada, acreditada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea que no es tan solo hablarlo y entenderlo, también es escribirlo. Pero la primera fase es poder trabajar con lo que es la parte conversacional. Lección por lección vamos a pasar una prueba verbal. Como te dije, vamos a trabajar con más de 2,000 palabras de vocabulario, tiempo de verbos, poder organizar nuestros pensamientos en inglés. Pero para resumir, todo esto lo vamos a tener de 3 formas diferentes. Vamos a tener una plataforma online que permite que el estudiante pueda trabajar desde su tablet, desde su celular. Vamos a tener una línea 1-800, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, para que el estudiante pueda de una forma directa y en vivo poder practicar con los profesores. Y en nuestras academias que tenemos en toda la isla, vamos a trabajar de una manera individualizada, para poder trabajar con la receptividad y la capacidad de memoria de cada estudiante, que eso le permite también poder escoger los horarios. Estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, que con 2 veces a la semana que se asista a la academia sea más que suficiente y que la clase corra de una manera muy dinámica, ya máximo 1 hora estamos terminando la clase, porque al ser individualizado, toda la concentración de estudiante y profesor es de una manera directa. Interesante, y por demás, a aquellas personas que le interesen aprender a hablar inglés en 6 meses, ya lo sabes, tienes que comunicarte a través del 787-333-0100, 333-0100, o visita la página de internet hablandoinglés.com. Repito,
hablandoinglés.com. Jesús, te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Félix. Pueden llamar al número. Vamos a tener unas ofertas que cubren hasta un 50% y vamos a cubrir el 2x1 siempre y cuando llamen y se identifiquen que nos escucharon por aquí por Nueva Vida. Hablando Inglés en 6 meses. Visita su página hablandoinglés.com. Todo lo que quieres escuchar está en Nueva